Silenciaros a todos. A ver que os silencio. No, que he hecho una cosa rara. Un segundito. Vale. ¿Me escucháis ahora? Que os he silenciado a todos. Vale. Bueno, esta clase, como poníamos un poquito en el aviso, está hecha o pensada para alumnos recién matriculados. ¿Vale? Está hecha para alumnos recién matriculados. Entonces, yo me llamo Jesús y junto con mi compañera Susana, los dos somos profesores del área de administraciones locales. ¿Vale? Sé que hay alumnos de diferentes cursos, de policías, de bomberos, de agente de Hacienda, de técnico de Hacienda. Entonces, somos Susana y Jesús los profesores del área de locales. Para los que estéis en este área, yo voy a ser uno de vuestros profesores. ¿Vale? Esta es una clase de introducción, va a ser muy cortita, ¿vale? A mí me gusta hacer las clases cortas, pero bueno, es que aparte va a ser una introducción a lo que son los valores superiores y los principios de la Constitución española, ¿vale? Esta clase va a quedar grabada, luego la colgaré para que la podáis ver tantas veces como deseéis. Aunque yo creo que una vez en esta ocasión será suficiente. Y bueno, pues dudas que podéis tener, pues al final de la clase, o como siempre, me vais interrumpiendo por el chat y las vamos planteando. Alguno de los que estáis recién matriculados, que habéis mirado un poco el tema 1, el tema de la Constitución española, me puede decir vía chat qué considera que es la Constitución española. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la Constitución española? Que me lo diga por el chat. Ley Suprema. ¿Alguien más? Ley de leyes. ¿Alguien más? Norma superior. Ley de leyes. ¿Un estatuto de autonomía hasta el mismo nivel que la Constitución española? Es una pregunta que os hago. No, efectivamente. Bueno, pues efectivamente, como bien decís, es la ley de las leyes, en el año 78. En España, bueno, pues se salía de 40 años de una dictadura, entonces, pues los diferentes partidos políticos, de más izquierda, de menos izquierda, de centro derecha, liberales, bueno, pues se juntaron, incluso organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, bueno, pues se juntaron, empezaron a hablar, a hacer acuerdos, a hacer pactos, y fruto de ello surgió la Constitución del 78, que es la ley de leyes, como bien indicáis, porque ya veremos más adelante que hay una pirámide normativa, donde por encima de todo estaría la Constitución española. Luego estarían las leyes orgánicas y ordinarias, y luego pues otro tipo de normas jurídicas, ¿vale? Esto va a ser una simple introducción donde vamos a hacer unas cuestiones como son los valores superiores, los principios inspiradores de la Constitución española, y vamos a intentar diferenciarlos, ¿vale? Bueno, la Constitución española tiene unos valores, tiene unos principios que vamos a intentar diferenciarlos, y tiene unos fines, ¿vale? ¿Alguien se atreve a decir algún fin de la Constitución española y dónde podríamos encontrar los fines de la Constitución española? En el preámbulo, muy bien. Vamos a leer el preámbulo. Como siempre, si alguien tiene dudas, que me interrumpa, En el preámbulo. En el preámbulo de la Constitución dice que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, estado de bienestar, consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, de sus culturas, de sus tradiciones, de sus lenguas y de sus instituciones,
promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Un segundito que voy a toser. Perdón. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la Constitución. Pues bien, hemos hablado de los fines. Y ahora vamos a ver, porque hay veces que en los exámenes de oposición nos dicen fines, valores superiores y principios. Los fines vienen en el preámbulo, que son los objetivos para los cuales se hace una Constitución. Ahora vamos con los valores superiores. Los valores superiores nos los marca el artículo 1.1 de la Constitución española, que establece que España se construye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, que hablaremos de lo que es la igualdad formal y material, y el pluralismo político. ¿Alguien se atreve a decirme qué es esto de Estado social? ¿Alguien se atreve a decirme qué es esto del Estado social? Mi compañera Pilar, que la tengo enfrente, está levantando el dedo, pero ella no me vale. ¿Alguien por el chat que me diga que considera que es un Estado social? No. De momento ninguno está acertando. ¿Más voluntarios? No. A ver, sí hay derechos, pero sí, puede ir un poco por ahí. A ver, precisamente el otro día, a mí que me gusta muchísimo el cine, en particular el cine francés, precisamente el otro día estoy viendo una película, se llama Germinal, basada en una obra de un gran escritor francés, que era Émile Zola. Y bueno, pues que expresaba un poco las condiciones de vida de los mineros de finales del siglo XIX, ¿vale? En la Francia del Norte, ¿vale? Una película con un actor muy conocido, que es Gerard Depardieu. Bueno, pues que expresaba un poco las condiciones de vida tan aberrantes de los mineros de finales del siglo XIX, ¿vale? Entonces empezaba a luchar por conceptos como eran, por ejemplo, las jornadas de 48 horas, por los derechos sindicales, pues un poquito pensiones, pues un minero pues se quedaba, una mujer de un minero se quedaba viuda, pues que le quedara una pequeña paga. Bueno, se hablaba de subsidios, porque claro, un minero tenía un accidente de trabajo y en ese momento pues tenía que vivir de la caridad, tenía que vivir de la familia, ¿vale? Os cuento toda esta historia. A mí es que me gusta mucho la historia, me gusta mucho el cine, pues por introducir un poquito el concepto del Estado social. Entonces era inconcebible pues hablar de... Se hablaba un poquito en la película de determinadas prestaciones por jubilación. Había un minero que se jubilaba muy cascado el hombre, ¿vale? Claro, esto lo vemos con nuestra óptica y decimos, bueno, ¿cómo hemos evolucionado? Pues el Estado social es esto, ¿eh? El Estado social es un concepto que se fue fraguando a finales del siglo XIX, ¿vale? Si no me equivoco, fue un señor alemán llamado Otto von Bismarck, pues el que empezó a hablar, un señor muy conservador, pero el que empezó a hablar de que hubiera prestaciones por jubilación, ¿vale? Entonces habría que pensar que la esperanza de vida también de la gente pues no es como ahora, que muchos abuelos llegan a los 80, a los 90, incluso a los 100 años, y muchos en muy buenas condiciones. Entonces pues a lo mejor muchos trabajadores con 50 y pico años ya estaban muy machacados y ya parecía gente que tuviera 90 años, ¿vale? Digo todo esto porque el Estado social es esto,
¿vale? El Estado social es esto. De hecho, España, pues bueno, en la Constitución del 78 se copia muchas de las ideas de muchas de las constituciones de la posguerra. Cuando hablamos de la posguerra hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La Constitución italiana, la Constitución francesa, la Ley Fundamental de Bonn de la República Federal Alemana del año 49, ¿vale? Pues todo ello, España se basa en el Estado social. Es en un Estado que acepta lo que es el libre mercado, ¿vale? Que acepta el sistema que todos conocemos, pero que trata de buscar o de redistribuir la renta, intentando, bueno, pues acabar un poquito con las desigualdades. Esto es el Estado social, un Estado que teóricamente no debería dejar tirado a nadie, ¿vale? Un Estado pues con prestaciones, con subsidios, con derechos sociales, con derechos como la sindicación, con derechos como el ejercicio de la huelga, con derechos como una vivienda social, como derechos como la educación, como la sanidad, ¿vale? Y esto es un valor superior, ¿vale? Esto es un valor superior. El Estado social es muy equivalente a lo que se denomina como estado de bienestar, ¿vale? Que siempre se cuestiona, pero siempre se mantiene, ¿vale? Y Estado democrático de derecho, ¿vale? ¿Alguien se atreve a decir que es esto de un Estado democrático y un Estado de derecho? ¿Alguien se atreve a decir que es esto del Estado democrático y el Estado de derecho? ¿Nadie? Vale, pues sí, es un poquito todo esto. También lo veremos más adelante. El Estado democrático, bueno, pues en tanto en cuanto pasamos de una época de 40 años donde la gente no podía votar a una época donde se puede votar. De momento se puede votar, bueno, pues en las elecciones de elegimos a nuestros representantes, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como a nivel local, ¿vale? Alguna vez se ha utilizado el mecanismo del referéndum, que veréis más adelante, como el ingreso en la OTAN en el año 86, el fallido proyecto de Constitución Europea del año 2005, era, Javi, 2005, ¿verdad? La Constitución Europea del 2005, ¿vale? Y de derecho, por lo que todos habéis apuntado, bueno, pues porque todos somos o deberíamos ser iguales ante la ley, ¿vale? Donde prima la ley, donde todo o mucha parte de nuestra vida social, de nuestra vida política, de nuestra vida económica, de nuestra vida diaria está regida por leyes, ¿vale? Y entonces, pero esto es un poquito para que veáis que son estos conceptos de Estado social, de Estado democrático, de Estado de derecho, y donde no debemos olvidarnos la perspectiva de que en la cúspide está la Constitución española, ¿vale? Y como valores, aparte del Estado social democrático de derecho, pues está la libertad, está la justicia, está la igualdad y está el pluralismo político. El pluralismo político quiere decir que debe haber pluralidad de partidos políticos, ¿vale? De diferente índole. Entonces hoy vamos a votar a las elecciones, y aparte de los grandes partidos mayoritarios que conocemos todos, pues a mí siempre me llama mucho la atención en las papeletas, bueno, pues todos estos partidos tan raros que muchas veces nos encontramos cuando vamos a votar, que la gran mayoría de ellos pues no consiguen ningún tipo de representación política, ¿vale? Pero el pluralismo político es esto, el pluralismo es que podemos ir a una cabina electoral o aún más, podemos entrar en la cabina para que nadie sepa a quién votamos, pero también hay papeletas fuera, porque no tenemos que tener ningún temor, bueno, pues de coger la papeleta del partido que a nosotros nos dé absolutamente la gana, sea de derecha, de centro de derecha, de izquierda, de centro izquierda. En teoría está muy bien que haya cabinas, pero para que nadie, porque el voto es secreto, pero también pues no hay que tener ningún temor, pues el que quiera ir fuera y coger la papeleta que quiera no tiene por qué tener ningún temor, porque ahora vivimos en un estado democrático. Esto también tiene mucho que ver con la libertad, tanto individual como colectiva. Hay un famoso dicho que dice que nuestra libertad acaba donde empieza la del vecino, pero es así, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa y podemos hacer lo que nos dé la gana mientras no molestemos al vecino de
de al lado, porque claro, en el momento que son las 3 de la mañana y ponemos pues la música de heavy metal pues a todo volumen, pues hombre, pues este señor también tiene su libertad de llamar a la policía local que venga a nuestra casa y que mida los decibelios, ¿vale? Concepto como el de la justicia, ¿vale? Concepto como el de la justicia, no hay más que coger cualquier informativo por la mañana, por la tarde, por la noche. Y bueno, pues ahora lamentablemente pues empiezan los telediarios con temas de corrupción y con jueces, pues que todos los días pues hay algún famoso o político pues que está imputado, ¿vale? Justicia, no hay más que ver, ya os comento los telediarios para ver todos estos conceptos. Y luego temas de igualdad formal e igualdad material, ¿vale? ¿Alguien me puede decir qué es? Aparte hemos visto ya un poquito esto a lo largo de mi breve exposición. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material? Igualdad formal e igualdad material. Nadie se atreve a decirme cuál es la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material. Y en su caso, ¿en qué artículo está recogida la igualdad formal? No. La formal en el 14, muy bien. Pero ¿qué es la formal y qué es la material? ¿Alguien más se atreve a darme la diferencia entre la igualdad formal y la material? A ver, os comento. La igualdad formal, sí, ahora lo apunta Sara, es la que marca el artículo 14, la de que todos somos iguales ante la ley. Y la igualdad material tiene que ver con lo que os decía yo al principio, cuando se hablaba del estado social, cuando se hablaba del estado de bienestar. La igualdad material lo que trata es de redistribuir la renta, ¿vale?, para que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿vale?, a través de un sistema tributario justo, progresivo, no confiscatorio. A través de un sistema tributario nosotros pagamos unos impuestos, en teoría, bueno, pues el que tiene más debe pagar más, de ahí lo del sistema tributario justo y progresivo, ¿vale? Y a través de estos tributos, bueno, pues aparte de haber carreteras y una serie de cuestiones, pues también pues tenemos hospitales públicos, tenemos en definitiva sanidad pública, tenemos educación pública, ¿vale? Esto tiene que ver con el estado de bienestar, con el estado social. Esto es lo que se denomina la igualdad material, la redistribución de renta y riqueza, ¿eh? Y esto es un valor superior de nuestra Carta Magna en el artículo 1.1. Todos estos son valores superiores. Hemos visto los fines, que son los que aparecen en el preámbulo, hemos visto los valores superiores, que son los del artículo 1.1, y ahora vamos a ver pues los principios. Los valores se caracterizan porque tienen una forma más abstracta. Igualdad, pues os ponéis con vuestros amigos a tomar un café y bueno, pues de la igualdad, de la justicia podéis estar horas y horas hablando, ¿vale? Los principios gozan de una dimensión jurídica mucho más concreta que los valores, ¿vale? Los valores nos permiten, entre comillas, filosofar, ponernos, como os comento, delante de un café con los amigotes o con unas cañas y empezar a hablar sobre ello. Los principios son una dimensión jurídica mucho más concreta, ¿vale? Los principios atañen a la legalidad, a la jerarquía normativa, a la publicidad de las normas, a la descentralización. Los principios vienen recogidos en muchos artículos de la Constitución española, pero fundamentalmente en el artículo 9. No solo el artículo 9 habla de principios, hay muchos más, pero el artículo 9 dice que los ciudadanos y poderes públicos, cuando hablamos de poderes públicos nos estamos refiriendo al ejecutivo, al judicial y al legislativo. Recordemos la separación de poderes de la que ya hablaba un ilustrado francés llamado Montesquieu, ¿vale?, que hablaba de la separación de poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial.
¿vale? Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por cierto, la separación de poderes, ¿vale?, tiene también que ver mucho con el Estado democrático, ¿vale? Un Estado es democrático cuando hay una separación de poderes, cuando está claramente definido cuál es el poder legislativo, cuál es el poder ejecutivo y cuál es el poder judicial. Y teóricamente todos estos poderes deben ser diferentes y no deben estar superpuestos y deben estar individualizados y no debe estar controlado el uno por el otro, ¿vale? Deben estar controlados pero en otra medida. Entonces, la separación de poderes tiene mucho que ver pues también con un Estado democrático. Si no hay separación de poderes, no hay democracia, Esto era lo que decía el 9.1. Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, valor superior, y de los grupos en que se integran sean reales y sean efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida político, económica, cultural y social. Y fundamentalmente es el artículo 9.3 el que se centra ya en detalle en estos principios. La Constitución garantiza el principio de legalidad, el principio de jerarquía normativa. Recordad lo que decía al principio de mi exposición, de que la Constitución española está en la cúspide de la pirámide normativa. La publicidad de las normas. La publicidad en las normas tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con el Estado democrático. Las normas deben ser públicas, se publican a través de unos instrumentos como son los boletines oficiales, ¿vale? En teoría deberíamos conocerlos o deberíamos estar al tanto de ellos. De hecho hay un principio del derecho, hay un latinajo que lo describe, que viene a decir que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, ¿vale? Es decir, el desconocer pues la normativa no implica que no debamos cumplirla. Hemos hablado de un principio como es el de la legalidad, hemos hablado de un principio como es el de la jerarquía normativa, hemos hablado de un principio como es el de la publicidad de las normas. Hay otro principio que es el de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Si alguien tiene duda en algún concepto, que me interrumpa. Yo doy por entendido que estos conceptos los entendéis, Seguridad jurídica. La seguridad jurídica es propia de un Estado de Derecho y es propia de un Estado democrático. Si no hay seguridad jurídica, pues tenemos un serio problema. Responsabilidad. ¿Vale? Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ahora, cuando acabe la exposición, te explico. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Los poderes públicos pues son responsables de sus actos. De hecho, si por ejemplo una persona hay un error judicial y la meten en la cárcel, ¿vale?, y luego con el tiempo se demuestra que es inocente, pues hay que indemnizar a esta persona, ¿vale? Al igual que si hay un funcionamiento anormal de los servicios públicos, pues las administraciones nos tienen que indemnizar. Esto es lo que se denomina responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y esto también tiene mucho que ver con un Estado de Derecho y con un Estado democrático. Si no hay Estado de Derecho y si no hay Estado democrático, pues apaga y vámonos, ¿vale? El otro día, por ejemplo, leí un apunte, una noticia, no sé si era en El Mundo o en El País, de una trabajadora china, bueno, pues que se había quedado en una fábrica, bueno, pues se había quedado sin brazo la pobre mujer. Y había una maraña ahí terrible en el gobierno chino, porque dependía de los municipios, ¿vale? Dependía de los municipios, pues los subsidios por invalidez de los trabajadores de las empresas públicas, dependía de los municipios. Y luego pues era un sistema totalmente arbitrario, de tal manera que aunque había una tipificación legal, bueno, pues aunque legalmente se decían las causas por las que uno podía tener derecho a un subsidio, luego dependía de las autoridades locales pues el otorgar o no el subsidio. Entonces dependía de si a la autoridad local de turno del local le cayeras bien o le cayeras mal para darte el subsidio o no darte el subsidio, ¿vale? En este caso no estamos hablando de un Estado democrático, no estaríamos hablando de un Estado de Derecho como sí que es el nuestro, ¿vale?
Esto también tiene que ver con el último principio, el de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El control de que al poder público se le puede controlar, no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que basarse en la ley, imperio de la ley, Estado de Derecho, y si no cumple con ella, pues se le puede controlar. ¿Vale? ¿Qué es esto de la irretroactividad? Esto quiere decir que si tú hoy cometes un acto que no está tipificado como delito, no te pasa nada. Si mañana este acto es tipificado como delito, ¿vale? Si mañana este acto es tipificado como delito, ¿vale? Pues a partir de mañana se te puede castigar, pero si el delito lo has cometido hoy, no se te puede castigar. Por ejemplo, os pongo otro caso. En España, bueno, pues no sé si fue en el 2001 o en el 2002, el servicio militar dejó de ser obligatorio, ¿vale? Y apareció lo que se denominó el ejército profesional. Hasta entonces, con la democracia, bueno, pues había un servicio militar obligatorio, o en su defecto había gente que podía hacer lo que se denominaba objeción de conciencia o prestación social sustitutoria. Y luego había otra figura que era el de la insumisión. La insumisión era aquella persona que no quería hacer ni la mili, ni quería hacer la objeción de conciencia, la prestación social sustitutoria. Bueno, pues esta gente, pues había un delito que era el de insumisión, y esta gente pues tenía que pagar con pena de prisión pues el no hacer el servicio militar, la mili, ni hacer la prestación social sustitutoria, la objeción de conciencia. Con el ejército profesional se acabó el servicio militar obligatorio, se acabó la prestación social sustitutoria y lógicamente dejó de ser delito la insumisión. En este caso se aplicó una disposición sancionadora favorable para el reo, ¿vale? Era ilógico tener en la cárcel a gente por una cosa que ya no era delito. Es decir, si hoy tú cometes una cuestión que no es delito y mañana la norma dice que es delito, se te podrá castigar a partir de mañana. Lo que has hecho hasta hoy, no. Pero en el caso de la insumisión era al revés. Era una cosa delito y a partir del día siguiente dejó de serlo. Entonces en este caso se aplicó una retroactividad de la norma sancionadora favorable para el reo. No puedes tener en la cárcel a una persona por un hecho que al día siguiente deja de ser. En este caso sí que juega la retroactividad porque es favorable para el reo, ¿eh? Espero, bueno, pues haber aclarado este concepto. Entonces, bueno, a ver, hemos hablado de que sobre esto hay mucha literatura, sobre esto hay muchos manuales, sobre esto hay mucha forma de entender las cosas, ¿vale? Los fines vienen en el preámbulo. El artículo 1 habla de valores superiores. Que serían la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, incluso el tema de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los tres poderes que hemos visto. Incluso podríamos hablar de valor político, que la forma política del Estado español es lo que se denomina como monarquía parlamentaria. Lo de la monarquía parlamentaria es esa famosa máxima de que el rey reina pero no gobierna. El gobierno es el poder ejecutivo, ¿vale? Y luego están los principios que vienen recogidos en muchos artículos de la Constitución, pero fundamentalmente en el artículo 9 y más en especial en el artículo 9.3. El artículo 1 habla de valores superiores. Como decía antes, los valores superiores tienen una forma más abstracta, ¿vale? ¿Qué es esto de la igualdad? ¿Qué es esto de la justicia? ¿Vale? Por eso os digo que se puede filosofar con ello, y cuando hablo de filosofar hablo con buen criterio, porque pues muchos filósofos pues han hablado de que es Descartes, Kant, etcétera, etcétera, se han preocupado, incluso Platón, Aristóteles, o sea, cuando he hablado de filosofar no hablo de tomarnos un café o una caña con los amiguetes para hablar de ello, que podemos hacerlo, pero hablo de que hay filósofos que se han preocupado de hablar de conceptos como justicia, como igualdad, ¿vale? Los valores son una forma abstracta. ¿Qué es esto de la justicia? ¿Qué es esto de la igualdad? Los principios son una cosa más concreta. Hemos visto un ejemplo en el caso de la insumisión. Bueno, pues en este caso había una norma aplicable favorablemente al reo, ¿vale? Pues bueno, pues vemos como el valor es una cosa etérea, una cosa abstracta, está ahí. El principio es una cosa que se aplica, ¿vale? Y bueno, con esto acabamos este primer acercamiento a
a lo que es la norma de las normas, a lo que es la Constitución española, con, bueno, pues diferenciando un poco lo que son los fines, de lo que son los valores, de lo que son los principios. ¿Os ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda? Si no, bueno, pues como siempre, pues tenéis los medios habituales. ¿Claro? Perfecto. De todas formas, como está grabando, lo voy a colgar. Ya será mañana, y cualquier duda, bueno, pues como os digo, los que sois recién alumnos nuestros, pues Susana y yo vamos a ser vuestros profesores. Pues nos vemos en la siguiente. Muy buena tarde a todos y gracias por asistir, ¿eh? Venga, un abrazo, buena tarde, hasta luego.